Así comienza el resumen de Noticias de La Plata, Berisso y Ensenada. Casi todo verdad. El noticiero de TV Universidad. Estos son los principales temas del día de hoy. Vecinos y vecinas de Alto de San Lorenzo reclaman obras cloacales y le piden a Garro que se ejecute el presupuesto participativo aprobado en 2015. Nosotros, el reclamo nuestro en realidad son las cloacas y la iluminación en este momento y el agua, principalmente las cloacas. Estamos hace ya mucho tiempo, ya las napas no dan más, no se puede hacer un pozo más en las viviendas, en algunos casos hay gente que los desechos los saca a la calle. Médicos penitenciarios marcharon hasta la gobernación, denuncian 600 traslados masivos y arbitrarios a más de 120 kilómetros de sus casas. Bueno, mirá, lo que estamos tratando de pedir a la gobernadora, ministro, quienes sean las autoridades que quieran recibirnos, es por el problema que se está dando ahora en el servicio penitenciario, en la parte sobre todo de salud penitenciaria, donde en los últimos tiempos se produjeron una cantidad de traslados masivos y un tanto arbitrarios, lo mismo que una cantidad de sumariados inédita para esta situación. Hoy nos visita Cristian Jure y Diego Cremonesi. Son el director y uno de los actores de la película Alta Cumbia. Nos vienen a hablar sobre esta película que se estrenó en todo el país al ritmo de la cumbia villera. Les preguntamos a los y las platenses qué le cambiarían a la ciudad. Por empezar, las calles están bastante rotas. El tránsito está medio desordenado y aceleraría lo que es la llegada del tren. Comunicate al WhatsApp de CTV 221-362-2831. Quédate en TV Universidad, que ya arranca Casi Todo Verdad. Amigos, damos comienzo a una nueva emisión de Casi Todo Verdad, el noticiero de la región de La Plata, de Berisso y de Ensenada, aquí transmitiendo en vivo desde TV Universidad, nuestra señal de la Universidad Nacional de La Plata en este canal público universitario. Y hoy, 26 de junio, tenemos muchas cosas para compartir. Bueno, estamos en una situación temporal bastante rara, ¿no? Un verano en invierno, un fin de semana con temperaturas de 20 grados. Ahora justamente estamos en los 20 grados a esta hora de la tarde. Y realmente es algo bastante atípico, extraño. Por lo pronto, a disfrutarlo. Y el sábado pasado veíamos cómo se completaban definitivamente las listas de cara a las PASO, que se nos viene. Ya están todos los candidatos entonces a rodar. Vamos a hablar con nuestra compañera Verónica Urrelabeitia acerca de esta modalidad, las elecciones, las PASO que se vienen y también cómo han quedado la lista de candidatos de las distintas fuerzas políticas, candidatos y candidatas. También nos preocupa muy de cerca lo que está pasando en la planta PepsiCo, que sigue habiendo despidos, algo que veníamos hablando la semana pasada y que se está profundizando durante estas horas. Y si hablamos de despidos, nos metemos de lleno en la primer noticia local, que tiene que ver con una marcha que realizaron hoy en Gobernación, una concentración en realidad, los médicos del servicio penitenciario. El día viernes habíamos hablado de más de 1.200 trabajadores, agentes del servicio penitenciario cesanteados, y a eso se le suma la situación de los médicos de este servicio penitenciario que tienen diferentes persecuciones, son 600 médicos aproximadamente, y en algunos de los casos también se los manda a trabajar en lugares muy alejados de su domicilio, una forma muy rara de hacer que de a poco pierdas tu puesto de trabajo, ¿no? Nosotros hoy en Casa de Gobierno dialogamos con un trabajador, un médico del servicio penitenciario que no quiso dar el nombre y nos comentaba esta difícil situación que también los médicos viven en esta dependencia estatal. Bueno, mirá, lo que estamos tratando de pedir a la gobernadora, ministro, quienes sean las autoridades que quieran recibirnos, es por el problema que se está dando ahora en el servicio penitenciario, en la parte sobre todo de salud penitenciaria, donde en los últimos tiempos se produjeron una cantidad de traslados masivos y un tanto arbitrarios, lo mismo que una cantidad de sumariados inédita para esta situación, con gente que cumplía su trabajo, gente que se ha sumariado estando de vacaciones, estando de licencias y demás. Y bueno, ha sido tal la forma y la mala forma de esta situación que ha llevado a que todo el conjunto de la gente que trabaja en salud haya empezado a ver las injusticias que se estaban generando, y eso empezó a que nos juntemos, como ocurre ahora a través de los medios de comunicación,
Y bueno, la convocatoria hoy era para pedir justamente esto, a ver si podíamos recibir y tener un diálogo con las autoridades para ver si podían rever la situación. Así que si uno le encuentra una explicación de por qué alguien que vive en La Plata lo trasladan a laburar a más de 120 kilómetros de su casa y 8 horas diarias y en una jornada que lo que podría ser ir a trabajar a Campana, ir y de vuelta en el día, prácticamente estaban obligando a renunciar. Así que uno supone, supongo yo que el pensamiento de ellos será redistribuir el personal para una mejor atención. Ahora, yo les puedo asegurar que todos los que trabajamos hoy en el servicio, lo único que notamos es de que eso no sucede ni por razón, ¿sí? Lo que ha pasado hoy es que han quedado muchas unidades sin profesionales específicos. Sobre todo, le voy a dar un ejemplo, la unidad 22, que es lo que funciona hoy como hospital del servicio penitenciario. Han sacado a alrededor de 20 o 30 profesionales y ha quedado prácticamente desmantelada, o sea que para funcionar como hospital difícilmente se puede hacer. Así que yo te puedo dar un parecer, supongo que lo que quieren es que la gente se canse un poco. ¿Esto es en toda la provincia y cuántas personas están afectadas? Mira, sí, lo que es las decisiones son para todo lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto está a través de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria y es para toda la provincia y abarcará en lo que es el tema de los traslados unas 600 personas más o menos. Y escuchábamos la palabra de este médico del servicio penitenciario que nos brindó su testimonio, pero que no quiso dar su nombre por tener miedo, temor a que haya represalias. Pero bueno, un valioso testimonio entonces de este médico del servicio penitenciario bonaerense. Cambiamos de tema, ahora vamos a un compacto de noticias, resumimos en breves líneas más información. Crisis de las estaciones de servicio. En los últimos 3 años dejaron de funcionar 10 locales en la región. Denuncian que es producto de la fuerte presión impositiva, ya que las obligaciones con el municipio, la provincia y el Estado Nacional llevan el 70% de las ventas, aseguran desde la Cámara del Rubro. Señalan también que pierden margen de rentabilidad con los porcentajes que se les cobra a las empresas por tarjetas de crédito. Y otro tema que remarcan los estacioneros y que afecta a la actividad es la proliferación en los últimos años de lubricentros y lavaderos en los barrios. Mañana se festeja el Día del Trabajador del Estado y la trabajadora. Habrá soetos en la Administración Pública bonaerense. La provincia de Buenos Aires adhirió por medio de la ley 14.600 en el año 2014 a una ley nacional que declara el 27 de junio como Día del Trabajador Estatal y es por esto que en la provincia de Buenos Aires todos los trabajadores del Estado gozarán cada 27 de junio de un asueto laboral y desde Casi Todo Verdad saludamos a los trabajadores y a las trabajadoras en su día. Macri ahora ajusta el Progresar. Desde universidades del conurbano y del interior del país, alumnos beneficiarios del Progresar denunciaron que el gobierno no está pagando las becas. La ANSES culpa a las universidades, pero las autoridades académicas responden que enviaron toda la información requerida. El año pasado también hubo una suspensión en el pago del plan, pero por la presión de los estudiantes y las universidades se solucionó. El monto de la beca no aumenta desde el año 2015. Como todos los días lunes, estamos con nuestra compañera Verónica Urriola Beitia y toda la política provincial y nacional. Camilo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a hablar en este caso del tema que nos ocupó durante el fin de semana, pero también nos va a mantener muy atentos hasta el 13 de agosto, cuando se realicen las elecciones primarias, las PASO. Ese día vamos a votar todos los ciudadanos porque, bueno, sabemos que desde el año 2009 es ley en la República Argentina este sistema que rige en otros países y que de alguna manera vino a democratizar la confección de las listas en los partidos políticos. Un viejo pedido a propósito de las designaciones a dedo. Bueno, en este caso vamos a participar nuevamente. En realidad fue una ley que le impulsó en su momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como primera mandataria y que tuvo acuerdo por parte de todos los partidos políticos. De hecho, se sancionó una ley que tuvo su visto bueno en el Congreso Nacional. Pero vamos a repasar qué significa, qué son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En principio son, Camilo, primarias porque precisamente anteceden a las elecciones generales. El objetivo es determinar las candidaturas para, en este caso, las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo.
Son abiertas porque participan todos los ciudadanos, estén o no afiliados a los partidos políticos. Recordás que antes de la ley de primarias, las elecciones internas se daban únicamente en los partidos políticos y para aquellos ciudadanos que estaban afiliados. Bueno, en las primarias, desde el año 2009, en las PASO, todos los ciudadanos participan de las internas. Son simultáneas porque obviamente se celebran un único día, un domingo, en este caso va a ser el próximo domingo 13 de agosto, y obligatorias porque son obligatorias para los ciudadanos, todos los mayores de 18 años y menores de 70 tienen que ir a votar, pero también son obligatorias para todos los partidos políticos, todos tienen que presentar sus precandidatos, aunque lleven una lista única. Esto va a ocurrir dentro de poco más de un mes y medio, el 13 de agosto, en la República Argentina, y elegimos no solamente candidaturas a legisladores nacionales, porque se está hablando mucho de las candidaturas de Cristina, de Randazzo, de Massa y de otros candidatos, pero sabemos que también elegimos candidaturas a nivel municipal y provincial. Tenemos que saber qué es lo que elegimos el 13 de agosto. En principio vamos a elegir todas las postulaciones, quienes van a ser finalmente candidatos en los comicios legislativos del 22 de octubre. Insistimos con esto, candidaturas legislativas para ocupar bancas en el Congreso Nacional, diputados y senadores en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero también legisladores provinciales, senadores y diputados en la legislatura bonaerense y concejales. También vamos a estar eligiendo entonces a nuestros representantes en los cuerpos deliberativos locales. Verónica, ¿en la Ciudad de La Plata también se puede elegir candidatos a senador o senadora? En la Ciudad de La Plata también elegimos senador y senadora. Hablamos de senador y senador provincial. Claro. Y hay otros distritos que también renuevan bancas en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Por eso hay cierta confusión, porque muchas veces se confunde los representantes que elegimos a nivel municipal como representantes en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y es distinto a los representantes de la provincia en el Congreso Nacional. Por eso es interesante también en todo este tiempo, Camilo, desde ahora y hasta el 13 de agosto, además de ocuparnos de quiénes van a ser los candidatos en la provincia de Buenos Aires para el Congreso Nacional, saber quiénes van a ser los candidatos en los consejos deliberantes y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Claro. Otro dato interesante a tener en cuenta es que las primarias sirven no solamente para definir los candidatos, sino también las fuerzas políticas que van a pasar finalmente a las elecciones generales. Porque si alguna fuerza política no logra obtener el 1,5% de los votos en su interna, de los votos habilitados en su distrito, no quedan habilitadas para participar de las elecciones generales. Este no es un dato menor porque ha pasado en otras elecciones primarias que las elecciones se polarizan entre dos fuerzas políticas de mucho peso. Los vecinos van a votar en esas elecciones pensando que es necesario dirimir la interna únicamente en una fuerza política que finalmente puede o no obtener el mayor caudal de voto en las elecciones generales, y esto hace que queden fuerzas políticas minoritarias porque no llegan al mínimo del 1,5% de votos habilitados en sus distritos para finalmente participar de las elecciones del 22 de octubre próximo. Otro dato interesante es cómo se vota el 13 de agosto, porque no es necesario ni obligatorio colocar la boleta completa. Podemos votar por categoría en diferentes distritos, en diferentes internas. Por ejemplo, puedo votar a un candidato, a una lista de candidatos para concejales de un partido, votar en una interna, pero en el caso de legisladores provinciales, resolver cortar boleta y participar de otra interna de otro partido político. Esto se puede hacer porque las boletas están divididas por categorías. Categorías locales para concejales, categorías provinciales para legisladores en la legislatura bonaerense, valga la redundancia, y la otra categoría que es la de los candidatos para ocupar sus bancas en el Congreso Nacional. Verónica, ya están entonces la carrera habilitada para las próximas PASO. Y bueno, estaría bueno que repases algunas de las figuras centrales que van a estar participando. Ya cerraron las listas el día sábado, sin muchas sorpresas realmente, ¿no?
Sí, no, ya sabemos que la figura que estaba de alguna manera en veremos o que había algunas dudas era la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente, después del acto del 20 de junio, recuerdan ustedes, hace pocos días en Arsenal, donde no anunció la candidatura, pero se especulaba ya con que podía ser primera candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, por Unidad Ciudadana, este frente que viene a reemplazar de alguna manera al Frente para la Victoria, porque lo que hay que decir también es en este caso que dejó de existir, así como hasta ahora, el Frente para la Victoria, y la expresidenta es la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, a senadora nacional por Unidad Ciudadana. También en Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires, perdón que te interrumpa, Verónica, también se confirmó que Esteban Bullrich, ministro de Educación, fue premiado finalmente por este espacio Cambiemos, ¿no? Justamente al poder las paritarias nacional docentes estancarlas, fue premiado a ser candidato a senador por este espacio. Sí, es interesante analizar además la trayectoria de Esteban Bullrich, porque mientras muchos de nosotros defendemos la educación pública, Esteban Bullrich nunca pisó una escuela pública, no, un sistema educativo público, porque desde el jardín de infantes hasta sus estudios universitarios, todo su recorrido académico fue en la educación privada. Entonces uno empieza a entender por qué, de alguna manera, entonces Esteban Bullrich no está demasiado atento, pese a que, lo dijo el presidente Mauricio Macri, para él es el mejor ministro de Educación de la historia. Hay que prestar atención entonces no solamente a las candidaturas, a la imagen, a la construcción del candidato en la campaña, sino también a su trayectoria. Como vos decías, Esteban Bullrich es el ministro de Educación de la Nación y sigue sin respetar la ley y sin convocar a las negociaciones paritarias que no solamente establecen salarios, sino también condiciones laborales y educativas en todo el sistema nacional. Además ya se sabe quién lo va a reemplazar, porque bueno, lo cierto es que Cambiemos tiene en la provincia de Buenos Aires a un representante, es Alejandro Finocchiaro, que aparentemente vendría a reemplazar, sin cerrar las paritarias tampoco en territorio bonaerense, pero bueno, vendría a reemplazar a Esteban Bullrich cuando vaya Bullrich a ocupar una banca en el Senado Nacional. Verónica, ¿y se sabe quién reemplaza a Finocchiaro acá en la provincia de Buenos Aires? Todavía no, pero bueno, hay mucha atención sobre quién puede entonces reemplazar al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, con un escenario muy complicado. Estamos llegando ya a las vacaciones de invierno, las paritarias no se cerraron y es más, los docentes de la provincia de Buenos Aires ya están pensando o anunciando posibles medidas de fuerza luego del receso invernal. Cerramos, se presenta también Sergio Massa, que dicen estaba esperando ver qué es lo que resolvía Cristina Fernández de Kirchner, si se presentaba o no en las elecciones. Y bueno, de algún modo entonces también está ya definido el escenario electoral, pensando, insisto, la atención la tenemos que depositar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, para así empezar a perfilar entonces lo que va a pasar finalmente el 22 de octubre. Bien, Verónica, completísimo como siempre. Te esperamos el próximo lunes. Que tengas una excelente semana. Igualmente para ustedes, y empecemos a informarnos, ¿sí? Porque hay mucha gente que todavía no sabe de qué se tratan las primarias y esta es una buena oportunidad para ejercer el voto. Perfecto, Verónica Orrolovetti, en todas las PASO, las listas y todo lo que tiene que ver ya en la carrera para el próximo mes de agosto. Cambiamos de tema y ahora vamos a hablar sobre la realidad que está atravesando los vecinos de Altos de San Lorenzo, este barrio platense, que está reclamando por cloacas. Justamente es unas obras que la gobernadora Vidal había anticipado que iba a realizar y que no las está realizando. Compartimos el testimonio de vecinos del barrio Altos de San Lorenzo que están protestando porque las cloacas no llegan a su barrio. Compartimos las imágenes y la voz de los vecinos de este barrio. Nosotros, el reclamo nuestro en realidad son las cloacas y la iluminación en este momento y el agua, principalmente las cloacas. Estamos hace ya mucho tiempo, ya las napas no dan más, no se puede hacer un pozo más en las viviendas, en algunos casos hay gente que los desechos los saca a la calle, tenemos la escuela 40, y más de una oportunidad los chiquitos de la escuela lo pisan ese desecho, se lo llevan al establecimiento y después se lo llevan de nuevo para la casa.
Lamentablemente es muy caro desagotar un pozo y no todo el mundo lo podemos hacer. Ya habíamos ganado nosotros un proyecto participativo en el año 2015. Ese proyecto no sé en qué quedó, realmente se iba a hacer en 2 etapas. Una se hizo y la otra quedó inconclusa. En un momento, la escuela 40, que está en 84 y 20, se desboronó el pozo del baño, que estaba justo en el patio, donde los chicos salían al recreo. En esa oportunidad trajeron una extensión desde 81, 82 estaba, la trajeron hasta 84. Y ahí la dejaron, o sea, pusieron solamente la extensión para el colegio. Y el resto quedamos otra vez esperando que alguien nos dé una mano y nos solucione este tema, porque evidentemente ya no podemos más. Se habla mucho del cuidado del ambiente, se habla mucho de que tenemos que evacuar los recipientes con agua por el mosquito y que tenemos que juntar la basura y que no tenemos que armar basurales, pero estamos pisando la caca continuamente, porque hay gente que lamentablemente saca los desechos a la calle, desagota los pozos y los pone, el líquido cloacal está en los cordones. Y eso lo estamos pisando todo el mundo, que en realidad estamos cansados de reunirnos, no es la primera reunión. Hemos hecho muchas, hemos levantado muchas firmas, que no sabemos realmente para dónde fue, porque hemos presentado documentación y papeles firmados, pero nunca se nos dio la solución. Continuamos en Casi Todo Verdad, vamos a pasar al segundo compacto de noticias, seguimos resumiendo en breves líneas información local, provincial y nacional. Carpa sanitaria en el Obelisco. A partir del 13 de julio los trabajadores médicos de los 80 hospitales de la provincia van a instalar una carpa sanitaria por la crisis que viven y para que la gobernadora tome conciencia de la emergencia de la salud provincial. La carpa va a instalarse en la Plaza de la República, a pasos del Obelisco, emblema de la capital federal. La gobernadora Vidal no le da respuesta, reclaman por el sistema de salud que tiene problemas no solo en la infraestructura, sino que además hay una profunda crisis de recursos humanos y una paupérrima oferta salarial. A 15 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, distintas organizaciones políticas y familiares de activistas volvieron a marchar para recordar un nuevo aniversario. La movilización estuvo en el puente Purredón, en Avellaneda, y pidieron avanzar en la causa de estos 2 militantes populares ocurridas un día como hoy, hace 15 años, un 26 de junio del 2002, cuando Eduardo Duhalde gobernaba el país y Felipe Solá era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Va a haber distintos actos en esto que es el recordatorio de Maxi Darío. Tragedia en Mendoza, conmoción al accidente que ocurrió en Mendoza cuando un colectivo con unos 40 turistas de Buenos Aires volcó este domingo en la ruta 144 en San Rafael y al menos 15 personas perdieron la vida y otros están gravemente heridos. Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el micro no estaba habilitado para hacer ese viaje turístico y según las primeras investigaciones, el chofer habría elegido desviarse para evitar controles. Vamos a nuestra sección Reclamos TVU, vamos a compartir a Alejandra, que nos mandó esta foto que viene desde Villa Elisa. Ella es una vecina de este barrio del norte de nuestra ciudad y nos manda estas imágenes, ¿no? Un tremendo cráter en la calle 420 entre 8 y 9 y realmente estamos viendo en pantalla los autos que pasan por ahí tienen que pasar por el pasto, por el costado de la calle, porque realmente no pueden transitar y vemos la imagen realmente un tremendo cráter en esta calle de nuestra vecina localidad de Villa Elisa. Gracias Alejandra por comunicarte con nosotros. Recordamos nuestro WhatsApp, el 221-362-2831 y ustedes como Alejandra también nos pueden mandar ahí su reclamo o lo que ustedes quieran que estemos pasando en la pantalla de TV Universidad, que tiene que ver con que los funcionarios tomen conciencia de estas cuestiones, ¿no? Esperemos que pase con el caso de Alejandra y este bache sea arreglado. Vamos a ir a una pequeña pausa. En minutos regresamos con más información. Quédense ahí, que ya volvemos. Ahora Ensenada, masones ensenadenses. Hubo una gran convocatoria este fin de semana para la charla
sobre los masones en La Plata y Ensenada, a cargo de la guía en turismo Cristina Espinosa, en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación. El encuentro repasó los nombres de los grandes hombres de la historia local y nacional, las tareas filantrópicas de las logias y se encargó de desmentir la temática religiosa.